Hoy vamos a ver la suspensión del juicio de amparo. Les comenté que la suspensión del juicio de amparo es una resolución jurisdiccional decretada en el juicio de amparo como una medida cautelar con el único objeto de que la autoridad responsable detenga la ejecución del acto reclamado. Podríamos decirlo como de forma muy sencilla. Creo que para todos ustedes no les parece raro cuando jugaron a los encantados cuando eran chicos, ¿no? Y las reglas del juego consistían que al momento de que le decías tú encantado, el otro se detenía, ¿no? Y tenía que venir otra persona para que lo desencantara, para que pudiera seguir corriendo o jugando, ¿no? Lo mismo pasa con la autoridad responsable. Al momento de que el juez de distrito, la autoridad, o bien el tribunal unitario en el caso de amparo indirecto, y en el caso de amparo directo la autoridad responsable, decreta la suspensión del acto reclamado. Entonces es esta resolución jurisdiccional como una medida cautelar. ¿Cómo es una medida cautelar? ¿No? Pues como todos ustedes saben, toda medida cautelar requiere que se cumplan dos requisitos. Uno, la apariencia del buen derecho, y dos, el peligro en la demora. Y precisamente esta medida cautelar, que es la suspensión del juicio de amparo, trata precisamente de ver de manera aparente si existe una buena apariencia de un buen derecho, y precisamente se decreta con la finalidad de que no haya peligro en la demora en que se resuelva el juicio de amparo. Y precisamente decimos aquí que por medio de la cual se ordena a la autoridad responsable que detenga la ejecución. ¿La ejecución de qué? Del acto reclamado. ¿Me explico? Esto significa que el acto se esté ejecutando, o bien que trate de ejecutarse. Supongamos que todavía no se ha ejecutado, pues la suspensión es para que no la intente. ¿Me explico? En el supuesto de que se esté ejecutando es para que se suspenda ese acto reclamado, sus efectos, y en consecuencia podemos decir que si el acto ya se ejecutó, pues entonces no procedería en la suspensión. ¿Por qué? Porque como se han ejecutado todos los efectos del acto reclamado, entonces si nosotros decretáramos la suspensión, lo que haríamos es darle un efecto restitutorio a la suspensión que son propios del juicio de amparo. Déjenme decirles que no se preocupen por esto. Yo hubiera querido sacar copias de la clase para que ustedes tuvieran esto, pero si no es así, yo voy a dejar aquí con Fernanda este juego para que le saquen las copias correspondientes. ¿Qué es esto, no? Entonces, no se preocupen que aquí vamos a tener esto. Bueno, entonces les decía que cuando se ejecutó el acto reclamado no procede la suspensión, porque si ya se ejecutó con todos sus efectos, pues no se le podría dar a la medida cautelar un efecto restitutorio. Por ejemplo, si ya se ordenó el lanzamiento, y no solamente se ordenó el lanzamiento por motivo de un juicio, sino que ya se lanzó, nosotros no podríamos decretar la suspensión. ¿Por qué? Porque ya está ejecutado el lanzamiento. Y si nosotros a la suspensión le dijéramos suspende la orden de lanzamiento, pues saben una cosa, pues no se podría realizar, porque sería restituir al quejoso, lo cual solamente es el efecto de la sentencia de amparo. Entonces, en consecuencia, nos queda perfectamente claro que esta medida cautelar de la suspensión es cuando se trata de ejecutar o se está ejecutando el acto reclamado. ¿Sí me explico? Ejemplo, ordenan un arresto. Si ordenan el arresto es para que no se ejecute el arresto reclamado. ¿Me explico? Pero supongamos que le dan 24 horas de arresto y lo agarraron a esta persona. ¿Podría proceder la suspensión? ¿Por qué no? Pero se está ejecutando. ¿Me explico? Supongamos, como son un arresto de 24 horas y se enteran a la primera hora, pueden decretar la suspensión por el resto de todos los demás efectos del acto reclamado. Por eso digo, cuando se han ejecutado todos los efectos del acto reclamado. ¿Me explico? Así sea una hora que falta por ejecutar, esa hora procede la suspensión. ¿Me explico? En la problemática se presentó con el caso de las clausuras, ¿no? En materia administrativa, decretaban la clausura de una negociación, por ejemplo, una tiendita o una farmacia. Y entonces, lo que decían los jueces es, este acto no podemos suspender la clausura. ¿Por qué? Porque ya se ejecutó la clausura. ¿Me explico? Y entonces, el contraargumento que se dio al respecto es que, bueno, está bien, aquí se hizo la clausura, pero este estado de clausura se continúa en el tiempo. Este acto de clausura es de tracto sucesivo. Y como es de tracto sucesivo,
entonces procede la suspensión y cuando tú la decretes, todo este espacio de clausura puede quedar sin efecto. Pero la demás clausura que se puede dar en el tiempo ya se puede levantar porque este es un acto de tracto sucesivo. Por eso aquí les pongo actos de ejecución de tracto sucesivo como la clausura. ¿Sí me explico? Por eso ustedes deben de tener cuidado cuando un acto se ejecutó en todos sus efectos o se está ejecutando. ¿Me explico? Es como el arresto, por eso les puse el arresto de 24 horas. ¿Qué pasa con el arresto de 24 horas? Pues se está ejecutando. Así que si conceden la suspensión, procede la suspensión respecto de las horas que no se haya ejecutado el arresto. ¿De acuerdo? Entonces nos parece muy claro con respecto a esto y no creo que habría algún tipo de conclusión. Ahora, quisiera decirles que antes de la reforma del 2011, el artículo 107 constitucional preveía la suspensión del acto reclamado y solamente le ponía como condición que se debería de atender a la naturaleza de la violación alegada. Así decía. Con base en esto, en la naturaleza de la violación alegada, los jueces y magistrados determinaron que teníamos que atender cuál era la naturaleza del acto reclamado. Y esta naturaleza podrían ser actos negativos, declarativos, consumados o actos negativos. Y entonces decíamos, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, si el acto es negativo, por ejemplo, una resolución que confirma la interlocutoria que no aprobó el incidente de liquidación de intereses. ¿Están advirtiendo que es un acto negativo? Que no aprobó el incidente de liquidación de intereses. Entonces decíamos, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, como se trata de un acto negativo que no aprobó, entonces no podemos suspender nada porque se lo negó. ¿Me explico? El efecto contrario de la suspensión sería que sí aprobó la liquidación y estos efectos no son propios de una medida cautelar, sino son propios de la sentencia que determinó que la resolución reclamada que confirmó la no aprobación del incidente de liquidación de intereses es contrario a la Constitución. Luego entonces el efecto del amparo sería decirle a la autoridad responsable que deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la que determine que sí aprobó el incidente de liquidación de intereses. Pero advierten que esto solamente es para efectos de la sentencia de amparo y no del incidente de suspensión. ¿Me explico? Entonces, todo acto negativo debería de negarse la suspensión porque sería darle efectos positivos y estos son propios ¿de qué? De la sentencia de amparo. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los actos declarativos? Bueno, aquí en realidad no hay una ejecución. ¿Se acuerdan lo que dije yo, que se detenía la ejecución? Entonces, en un acto declarativo, por ejemplo, la resolución que confirma el auto que declaró herederos, realmente esta resolución no tiene una ejecución en sí misma. ¿Por qué? Porque se seguirán con las otras secciones del juicio sucesorio, pero esta declaración no tiene efectos positivos y por lo mismo solamente son actos declarativos y por lo mismo tampoco correspondería la suspensión definitiva. ¿A qué? Atendiendo la naturaleza de la violación alegada. ¿Qué pasa con los actos consumados? Bueno, ya los vimos. Si ya está consumado porque es un lanzamiento ejecutado, por supuesto que no procede la suspensión. Ya se ejecutó. ¿Cómo podríamos lograr volverle a restituir al quejoso en el derecho humano violado o bien en su garantía establecida para su protección? Pues sería a través precisamente de la sentencia de amparo. ¿Sí le van entendiendo? Ahora, no me puedo yo confundir que un acto negativo, todos los actos negativos no procede la suspensión. ¿Por qué? Porque atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, podremos encontrar actos negativos con efectos positivos. Por ejemplo, la resolución que confirma el fundado de una excepción de incompetencia. ¿Por qué? ¿Tiene efectos negativos? Sí, porque declaró infundado. Al concederle la suspensión sería el efecto contrario, que se declarara fundada la excepción de incompetencia. Y esto solamente puede ser materia de la sentencia de amparo que restituye al quejoso en el derecho humano violado, pero no de la suspensión. Sin embargo, tiene efectos positivos. ¿Cuáles son los efectos positivos? Si están diciendo que es infundada la incompetencia, lo que va a seguir es el proceso. ¿Me explico? Este acto negativo tiene efectos positivos. Y estos efectos positivos no será para detener la suspensión, no, sino precisamente para que no se dicte la sentencia definitiva antes de resolverse sobre la excepción de incompetencia. ¿Entienden? ¿Les queda claro esto?
Entonces, a nosotros nos parecía que la Constitución estaba perfecto esto de decir que para proceder a la suspensión del acto reclamado se debería de atender a la naturaleza de la violación alegada. Pero al momento de que se reforma el artículo 107 constitucional, ¿qué creen? Desapareció esta parte del artículo 107 constitucional, fracción décima, y en su lugar dijo que se debe de hacer, al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Entonces, ¿qué es lo que hizo después de la suspensión? Bueno, pues con esta reforma constitucional habla de hacer una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. ¿Por qué no dijo, como se había dicho en jurisprudencias anteriores, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora? Pues no tendría ningún sentido determinar toda la naturaleza de una medida cautelar, sino que estaba tratando de que todos los jueces que determinaran sobre la suspensión tomaran en consideración no solamente la apariencia del buen derecho que decía el quejoso tener al momento de que, bajo protesta de decir verdad, expresaba sus antecedentes del acto reclamado, sino que además deberíamos de atender el interés social. Con base en esto, ¿ustedes qué piensan? Y nada más les doy para pensar 5 segundos. ¿Tendría aplicación? Porque quiero terminar la suspensión. ¿Tendría aplicación el concepto de la naturaleza de la violación alegada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién alza la mano? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, se les acabó su tiempo. Yo creo que aunque el artículo constitucional no diga que se debe de atender a la naturaleza de la violación alegada, yo creo que eso se seguiría atendiendo. ¿Por qué? Por la razón misma de la naturaleza de la suspensión. ¿Me explico? Si es un acto consumado, no le podemos dar efectos restitutorios propios de la suspensión. Si es un acto negativo, no le podemos dar el efecto positivo que son propios de la sentencia. Entonces me parece que esta naturaleza de la violación alegada es un concepto que se sigue utilizando. Si ustedes van a las diferentes resoluciones que dictan los jueces actualmente, cuando se tratan de actos consumados o cuando se tratan de actos negativos, les niegan la suspensión. ¿Atendiendo qué? A la naturaleza de la violación alegada. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, sí, la esencia misma de la suspensión. ¿De acuerdo? Ahora, la suspensión del acto reclamado puede ser en amparo indirecto, de oficio o a petición de parte. En materia de amparo directo solamente hay una suspensión, no hay ni de oficio ni de a petición de parte. Solamente esta es la suspensión del amparo indirecto. En el amparo directo lo que hay es la suspensión del acto reclamado. No hay ni de petición de parte ni de oficio. ¿Cuáles son estas suspensión de oficio? Bueno, la suspensión de oficio, antes de la nueva ley de amparo, solamente existía una suspensión de oficio. La nueva ley de amparo establece 2 tipos de suspensión de oficio. Una suspensión de oficio y de plano y una suspensión de oficio de tramitación incidental. En la suspensión de plano, ¿cuáles son? Los casos urgentes que vimos previstos en el artículo 15 de la ley de amparo. ¿Qué son? Los actos prohibidos del artículo 22 constitucional, extradición, deportación, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, todos esos que establece el artículo 15 constitucional. Estos casos urgentes son suspensión de oficio y de plano. ¿Qué significa una suspensión de oficio y de plano? De oficio significa que el juez de distrito va a tener que decretarla sin que se la pidan. Y de plano quiere decir que no tiene ninguna tramitación alguna, sino que se tiene que realizar de manera inmediata. Por eso decimos aquí que se decreta en el auto admisorio y se comunica de inmediato a las autoridades responsables para lograr su cumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la tramitación incidental, que es una nueva modalidad que estableció la nueva ley de amparo? Hay ahora suspensión de oficio de tramitación incidental. Y pone 2 casos. Uno, extradición y actos físicamente de imposible reparación. ¿Por qué? No sé si ustedes advierten esta X. ¿Por qué esta X? Porque resulta ser que la extradición, eso es uno de los casos urgentes que están previstos en el artículo 15. Y luego entonces esta extradición debería de ser un caso urgente. No tendría por qué ser de tramitación incidental. Y si ustedes advierten, hay una contradicción entre el artículo 126, que establece la suspensión de oficio y de plano, con el artículo 127 de la ley de amparo. A ver, ¿quién tiene una ley de amparo? 126. A ver, ¿quién la puede leer? ¿Quién la puede leer?
A ver, Fernanda. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se traten de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición. Extradición. Fíjese, el 126 está diciendo que la extradición es un caso urgente de actos que tendrían que tramitarse como suspensión de oficio y de plano. Y fíjense el artículo 127. Lea el 127. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará a lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los casos siguientes. Fracción primera, extradición. Advierten la contradicción en el 126 y el 127. Mientras el 126 dice que es suspensión de oficio y de plano, el 127 dice que es de oficio y de tramitación incidental. Bueno, ¿y qué hacemos ante esa contradicción? Bueno, es materia de examen extraordinario. No, porque ya están dos grupos, entonces no le puedo decir que materia de examen de mi grupo, sino de extraordinario para que sean los dos, ¿no? Entonces ahí ustedes lo piensan de aquí hasta el extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay un lenguaje no escrito entre mis alumnos y yo, pero bueno, ya que les platiquen ellos. Lo que se debe de entender es que la extradición es un caso urgente. ¿Por qué? Porque no solamente lo establece el 126, sino lo establece el 115 y muchos otros artículos más. Luego entonces, esta extradición téngala por no interpuesta, o sea, por no puesta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los actos que físicamente serían de imposible reparación? Aquí podríamos entrar con relación al arresto. ¿Por qué? Hay dos tipos de arresto. Hay arresto, que es la orden de arresto, y es el arresto de 24 horas cuando se está ejecutando. Cuando es una orden de arresto significa que aún no se ha ejecutado. Luego entonces, cuando se trata de un arresto, de una orden de arresto que aún no se ha iniciado, lo que tenemos que hacer es una tramitación de petición de parte. El problema es cuando se está ejecutando. ¿Por qué razón cuando el problema se está ejecutando? Porque si no suspendemos el acto de suspensión y nos tardamos en pensar al día siguiente, ya pasaron las 24 horas. ¿Me explico? Por eso estos son actos que físicamente serían de imposible reparación. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que sea de tramitación incidental. Déjenme decirles que en ese sentido no existe un consenso actualmente. Este consenso va a sacarse a través de la jurisprudencia. Muchos van a considerar que el arresto ejecutado puede ser de plano en casos urgentes. Déjenme decirles que si ustedes ven el 126, no aparece el arresto ejecutado. ¿Me explico? Sin embargo, aparece uno que es similar, como es ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Pero en el arresto está dentro de procedimiento. No puede ser considerado ese, ¿me explico? Pero algunos lo consideran que debe de ser de suspensión de oficio y de plano. ¿Por qué? Pues inmediatamente le notifican sin esperar una tramitación incidental, ¿me explico? Pero algunos pensarán que en este caso sería de tramitación incidental porque son actos físicamente de imposible reparación. Entonces, cuando existe la jurisprudencia ya podrán saber a qué conclusión llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijimos que había dos tipos de suspensión, una de oficio y otra a petición de parte. ¿Cuál va a ser la de petición de parte? Todos los demás casos, en donde no se reclamen casos urgentes. Déjenme decirles que me equivoqué aquí. Aquí no debería de ser privación de garantías, sino sería privación de derechos agrarios. Creo que mi secretaria particular no me entendió bien en la letra, pero la otra suspensión de oficio y de plano son cualquier privación de derechos agrarios. Vean ustedes el artículo 126 y dice en su segundo párrafo, el tercer párrafo, dice: la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios. ¿Cuál es entonces el otro ejemplo de la suspensión de plano, además de los casos urgentes? La privación de derechos agrarios. ¿De acuerdo? Se me había olvidado esto. Ahora, bueno, estábamos en la suspensión de parte. Si no es un caso urgente, si no se priva de derechos agrarios, esta suspensión tiene que ser a petición de parte. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, que la solicite el quejoso.
Segundo, que no se siga perjuicio del interés social. Tercero, que no se contravengan de disposiciones del orden público. Esos son los requisitos que deberían de ser, esos 3 requisitos, ¿me explico? Antes, en la ley anterior, hablaba de un cuarto requisito, que era que sean de difícil reparación. Pero claro que todos los actos deberían de ser de difícil reparación, porque si son de imposible reparación, ¿qué pasaría? No procede el juicio de amparo. Entonces, como que quitaron este requisito de difícil reparación porque era como obvio, ¿me explico? Entonces, dejaron 3 requisitos: que la solicite el quejoso, que no se siga el perjuicio del interés social, ni se contravengan disposiciones del orden público. Ustedes advierten en estos requisitos que estamos hablando del artículo 128, están esos requisitos que estoy comentando, alguno que diga que no acredite su interés suspensional. ¿Qué pasaría si un quejoso está viendo que están lanzando a su vecino y entonces lo van a lanzar? Le dice el vecino: ¿sabes qué? Es que ya perdí un juicio y me van a lanzar. Podrá venir el vecino y decir: es que es una buena persona, hay que promover el juicio de amparo, y como vamos a promover el juicio de amparo, yo voy a promover la demanda de amparo en su lugar. ¿Podría hacerlo? Y si lo hace, ¿no lo podría hacer o sí? Yo creo que sí podría hacerlo, ¿de acuerdo? Pero le podríamos conceder la suspensión. Le diríamos: no seas metido. No, le diríamos: no tienes interés. No le podemos decir interés jurídico, porque el interés jurídico se tiene que acreditar la afectación en el juicio principal. Aquí estamos viendo sobre la medida cautelar, que es la suspensión. Lo que le diríamos es que no tendría interés suspensional. ¿Me explicó? Y entonces, ¿dónde está ese requisito de que no se afecte el interés suspensional? Vean ustedes el artículo 128 y no aparece nunca que no acredite la afectación de su interés suspensional. Y a pesar de que no lo dice, déjenme decirles que perdón, ¿a qué hora son? 7:10. Ah, perfecto, vamos bien. Cuando sea las 7:35 me avisa, ¿no? ¿Qué les estaba comentando? En el artículo 128. Déjenme decirle que en el artículo 128 no aparece que debe de acreditar su interés suspensional. ¿Pero ustedes creen que es necesario este requisito para conceder la suspensión? Sí. Claro, porque si no, muchos utilizarían esas medidas cautelares para detener cualquier tipo de ejecución. ¿Y caeríamos en qué? Retrasaríamos las ejecuciones. Cuando ya en la sentencia se definió claramente, después de haberle respetado la garantía de audiencia de las dos partes, quién tenía derecho, quién es el titular del derecho sustantivo. ¿Me explico? ¿Quién tiene la razón? Luego entonces cualquier hijo de vecino estaría interrumpiendo la ejecución. ¿Y esto no es contrario al interés social? Claro, porque la sociedad está interesada en que se cumplan las sentencias que establecieron la cosa juzgada en cada juicio. Luego entonces, ¿dónde estaría que debería de acreditar su interés suspensional para concederle la medida? ¿Dónde estaría? Pero se los acabo de decir. ¿Y qué? Que no se siga el perjuicio del interés social. ¡Claro! Claro que no se siga el perjuicio de interés social. Le diríamos: tú no acreditas tu interés suspensional, y de concederte la suspensión y yo iría en perjuicio del interés social, porque la sociedad está interesada en que se ejecuten las sentencias que establecieron la verdad legal al caso concreto. ¿Sí me explico? Ahora, déjenme decirles que la propia ley establece cuándo hay casos que se afecten al interés social o se contravienen disposiciones del orden público. ¿Esto qué significa? Que los casos establecidos en el artículo 129 son los casos en que siempre se debe negar la suspensión del acto reclamado. ¿Me explico? Fíjense, como dato curioso, que dice el artículo 129. Se considerarán, entre otros actos que se siguen perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión, continúe el funcionamiento de centros de vicio o del enocidio, así como el establecimiento de juegos de apuestas o sorteos. ¿Cómo van a decir? ¿Ustedes creen que va a haber un quejoso que va a decir: yo vengo a reclamar
el acto reclamado que me prohibió el funcionamiento de mi centro de vicio o mi centro de leonocidio y mi centro de juegos y apuestas y sorteos. ¿Ustedes creen que van a decir así? No, van a decir que le están prohibiendo un centro de entretenimiento para adultos, ¿no? ¿Sí o no? Cuando en realidad, bueno, en eso cabe mucho. Juegos, sorteos, apuestas, casas de cita, etcétera, 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 etcétera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? El juez tiene que ser muy cuidadoso con esto. Cuando le digan centro de sano esparcimiento, ¿no? O sea, porque sí pueden decir, ¿no? Centro, me están prohibiendo el funcionamiento de un centro de sano esparcimiento, ¿no? Porque es sano, nada más están viendo a las chavas, ¿no? O sea, bueno, entonces resulta ser que debe uno de tener cuidado cuando es parte de un juzgado, porque muchas veces el lenguaje que ponen los abogados para disfrazar algo que no lo es. Y claro que la suspensión no puede tener el efecto de seguir permitiendo que exista un centro de vicio, o leonocidio, o juegos de apuestas y sorteos. Entonces dicen, oye, pero ¿cómo no? Déjenme decirles que hay gente que es muy adicta a los juegos de azar, ¿eh? O sea, dicen, eres infeliz, ven aquí que te vas a hacer feliz, ¿no? Y se ponen a un anuncio en la televisión y la chava entra y se siente así como, bueno, el chavo se siente como el más grande apostador de Las Vegas, ¿no? Pero lo único que sale es sin menos dinero, ¿no? Entonces, lo que hace la ley de amparo, pues tratar de decir, en estos casos, siempre se debe negar la suspensión. ¿Me explico? Y dan otros casos más, por ejemplo, que se impida el pago de alimentos, que impidan o interrumpan procedimientos de intervención, quiebras o de entidades financieras. Y aquí los 129 del 129 establece precisamente 13 casos en los que el órgano jurisdiccional dice, el último párrafo, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la suspensión pueda causarse mayor afectación al interés social. ¿Ustedes creen que podría afectarse más el interés social el hecho de que cierren un centro de vicio? Bueno, a lo mejor algunos sí. Está bien, se los dejo para que cada uno decida sobre esto, pero el juez tendrá que tomar esta decisión. ¿De acuerdo? Fíjense que el punto 8 me gustaría volverlo a recalcar, dice que se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Esto en consonancia es que siempre se debe de atender al interés superior del menor, ¿no? Y esto siempre lo decimos, atender al interés superior del menor. Y a veces dicen, ¿y qué es el interés superior del menor? ¿Alguien nos lo puede explicar? Bueno, pues yo creo que la jurisprudencia, ¿no? Ahí pueden consultar. Entonces vamos a seguirle la siguiente. No es cierto. O sea, se los voy a decir de una vez. El menor debe de lograr su madurez en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo profesional. Y entonces el juez tiene que ver que este menor, ¿cuál es la medida mejor para lograr este objetivo? Esta maduración, esta protección y esta maduración, ¿de acuerdo? Ese es desde mi punto de vista. Jurisprudencialmente se va a tener que poner después. Bueno, con respecto a la suspensión, vamos a ver todavía 4 puntos. Temporalidad, suspensión por interés legítimo, garantías y contragarantías. Temporalidad. La suspensión podrá pedirse desde la presentación de la demanda y hasta antes de que haya sentencia ejecutoriada. Porque si hay sentencia ejecutoriada, pues claro que ya no puedes promover la suspensión. Ya se definió si hay o no inconstitucionalidad del acto reclamado, o bien si se sobreseyó el juicio, pero tiene que ser sentencia ejecutoriada. Así que si el quejoso no lo presenta la medida cautelar junto con su demanda, lo puede hacer en forma posterior, pero antes de que haya sentencia ejecutoriada. Si dicta sentencia, ¿podrá promover la suspensión? ¿Sí o no? Sí, porque no ha causado ejecutoria y puede promover el recurso de revisión. Por eso se exige que sentencia que haya causado ejecutoria. Ahora, ustedes saben que desde la reforma constitucional del 2011 apareció esto del interés difuso y el interés legítimo y todas estas cosas, ¿no? Pues para suspender, tratándose del interés legítimo, se requiere adicionalmente a los que ya lo vimos, o sea, la solicitud del quejoso, que no se afecte el interés social ni el orden del orden público, tendría que acreditar 2 cosas más.
que el daño sea reparable en su pretensión, no en así como algo global o etéreo, sino decir, pues ustedes no pueden decir, pues yo quiero el interés, tengo un interés legítimo de mi medio ambiente y lo que esté pasando en Chiapas me afecta por el calentamiento global. Bueno, está bien, es que soy mexicano, no, sí está bien, o sea, eres mexicano, pero tienes que estar muy cerca de Chiapas, vivir en Chiapas por lo menos, ¿no? Del lugar que tú estás diciendo que de un acto que está afectando ese ambiente, ¿no? No es que desde allá estamos logrando el calentamiento global, no, bueno. O sea, tú puedes alegar lo que tú quieras, pero la ley exige que sea algo real, que sean daños irreparables en tu pretensión y además que el interés social justifique su otorgamiento. O sea, que el interés de la sociedad sea principalmente tomado en consideración al momento de la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, con respecto a las garantías. Ustedes saben que siempre hay dos partes, en este caso el quejoso y el tercero interesado. Así que si el quejoso pide la suspensión y el juez considera que se cumplen los requisitos que antes ya vimos, si él ve o advierte que hay un tercero interesado y él puede sufrir daños o perjuicios, entonces tiene que establecer una garantía ¿para qué? Para cubrir los daños que pueden ocasionar, los daños o perjuicios que puede causar al tercero interesado. Si se concede y no tuviere sentencia favorable. ¿Por qué razón? Imagínense que ya hay una sentencia definitiva que ordena el lanzamiento y hay un tercero extraño que viene al juicio y dice que celebró un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa. Y el juez, como es persona extraña a juicio, le concede la suspensión. ¿Ustedes creen que el actor que siguió un juicio no está ya sufriendo un daño o un perjuicio? ¿Se acuerdan lo que vieron en el derecho civil? ¿Qué es un daño? ¿Qué es un perjuicio? Perfecto, con eso es suficiente. Ya todos saben qué es el daño y qué es el perjuicio. ¿Sí lo saben? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ya lo seguimos. ¿Cuál es el perjuicio que tiene, el daño y el perjuicio que tiene la persona? Bueno, el daño es que no recibe ese bien inmueble que ya se declaró en sentencia ejecutoria que es suyo. Y el perjuicio es que lo pudo dar en arrendamiento o se pudo meter ahí y entonces no obtuvo la ganancia lícita que pudo recibir. ¿Me explico? Entonces, por supuesto que al momento de fijar la garantía va a tomar en consideración ¿qué cosa? Pues la posible rentabilidad del inmueble. Con eso se va a garantizar que los daños y perjuicios, porque cuando él pierda en la sentencia que no le fuera favorable, el tercero interesado puede reclamar que el pago de los daños y perjuicios en un incidente que se llama incidente de responsabilidad por pago de daños y perjuicios, porque no le resultó favorable la sentencia al quejoso. ¿Me explico? Y entonces, con esa manera, se repara los daños y perjuicios que la suspensión le pudo haber afectado al tercero interesado. ¿De acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, en este caso de la fijación de los daños y perjuicios, a veces es muy difícil establecerlo. ¿Cómo podemos establecer ese tipo de daños? Por ejemplo, si es una orden de lanzamiento, para mí es fácil. ¿Cómo? Pues yo más o menos veo de dónde está la zona y yo le digo posible rentabilidad, ¿no? Pero hasta eso, a veces los litigantes ofrecen un contrato y dicen, es que me cobran 20 pesos. Bueno, ¿quién le va a creer que hoy trae una renta de 20 pesos, ¿no? Entonces le dice, bueno, una posible rentabilidad actualizada, ¿no? Para tratar de compensar esos daños. Ahora imagínense que lo que se trata es una liquidación de intereses. ¿Qué es lo que le afectaría si no cobra sus intereses? ¿Qué es lo que se le podría afectar? ¿Qué es lo que les podría afectar? ¿Qué? Pues si ya la base de su forma de vivir, si a eso es a lo único que se dedica. O sea, deja de percibir intereses, o sea, ya se calculó y se liquidó en ese momento, ¿me explicó? Entonces lo que fijaríamos sería los intereses de la cantidad a la que fue condenada, ¿me explicó? Ahora, si por ejemplo es un tercero extraño a juicio y él demuestra que tiene la escritura, la suspensión sería ¿para qué efecto? Para que no sea desposeído del inmueble y no se escritura a favor de terceros, ¿sí me explico? Pero ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Esto, entonces se otorga la garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios. ¿Qué pasa cuando no son estimables en dinero? Cuando no son estimables en dinero, tiene que ser el juez de manera discrecional que tiene que resolver sobre esto. Ahora, cuando habla de las garantías, habla sobre el caso
dice el 132. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio al tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causara y si no se obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puede afectarse derechos de tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente. La suspensión concedida a núcleos de población no requerirá garantía para que surta sus efectos. ¿Qué otras entidades están exentas de otorgar garantía? Pues la Federación, los estados, el Distrito Federal. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Pues ¿para qué lo embargas? O sea, si finalmente es el Estado quien puede responder por el pago de esa garantía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? El quejoso tiene que ofrecer una garantía para que surte efectos la suspensión que se le concedió. Pero el tercero interesado, la ley de amparo le da un derecho. ¿Para qué? Para que exhiba una contragarantía. ¿Para qué efecto? Para que se deje sin efectos la suspensión concedida. ¿Me explico? Entonces por eso dice que la contragarantía también se permite, pero es necesario que... Perdón, es que aquí me faltó un poquito algo. ¿Qué garantías se pueden establecer al momento de pedir la suspensión? Lo normal es que se pida siempre un depósito en billete de depósito, o bien en fianzas, o bien en hipoteca. Son las tres garantías, pero la que más se recurre son las dos primeras. De billete de depósito y fianza. ¿De acuerdo? Se me olvidó, es que hay veces que como no lo puse aquí, se me olvida. Pero bueno, la contragarantía. La contragarantía va a tener como objeto restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso en caso de que conceda la suspensión. Ahora, ¿cuándo no procede la...? ¿Qué es lo que estamos tratando de conseguir?